Enrique, y la morosidad en España, a día de hoy, vamos a hablar de España por hablar de un ámbito más cercano, ¿en qué nivel está? Hoy tenemos a un invitado muy especial en el podcast Desafío Éxito. Él es Enrique Zarza, es abogado mediático. Durante su vida profesional se ha dedicado mucho al asesoramiento legal internacional y al mundo también deportivo, del asesoramiento deportivo. Y actualmente, desde hace unos años, es empresario y emprendedor tecnológico. Enrique, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Enrique. Ya teníamos ganas, ¿no?, de que vinieras. Bueno, me ha hecho ilusión porque estaba siguiendo y me ha gustado mucho el programa y desde que me lo propusisteis pues me ha hecho ilusión, sí. Enrique, para que la audiencia te conozca mejor, ¿a qué te dedicas y desde cuándo y por qué te dedicas a ello? Bueno, yo soy abogado, básicamente. Ya ejerzo muy poco como abogado, tengo 4 o 5 casos al año y estoy dedicado al 100% a mis empresas tecnológicas, que llevo trabajando en ellas unos años y estoy centrado en esos proyectos. A día de hoy, Enrique, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Mi propósito en la vida? Sí. Empezamos fuerte. Que se trata un poco de que... Bueno, no, yo creo que el propósito en la vida... Ahora estoy feliz disfrutando de la vida, en el día a día, haciendo mi trabajo. Y yo creo que con la edad un poco la gente va calmándose un poco y ahora estoy mucho en disfrutar mucho los momentos. Yo tuve una historia personal hace unos años que tuve un problema de salud bastante grave. Ahí me daban poco tiempo de vida en plan de, oye, te puedes palmarla de cualquier cosa rápidamente. Y ahí me cambió el chip y decidí apearme de los aviones, apearme de los viajes y empezar a emprender y a trabajar en algo que me llenara de verdad. Y entonces ahora estoy haciendo pues las cosas que me llenan. Que son los desarrollos tecnológicos que has lanzado. Sí, trabajando en mis propias empresas y disfrutando de los amigos, de la familia, haciendo las cosas que no había hecho durante todos estos años, que he estado trabajando 18 horas diarias y 16 horas diarias. Y ahora estoy pues ahí con la cocina, con los amigos, la familia, el deporte y tranquilo. Y Enrique, ¿cómo un pescadero, ¿vale? Porque tus inicios, tus orígenes vienen del mundo del pescado, acaba revolucionando el mundo de la abogacía? ¿Cómo te conviertes en un abogado de reconocido prestigio y finalmente cómo también a través de la tecnología acabas revolucionando el mundo del asesoramiento legal? Bueno, siendo un emprendedor. Bueno, esto en la vida te va llevando por los caminos. Yo siempre he dicho que no hay que luchar contra corriente, hay que dejarse llevar por donde te va llevando la vida, donde te va marcando. Yo efectivamente trabajaba en un negocio familiar desde muy pequeñito, desde los 11 años estaba trabajando, con 12 años ya estaba yo cargando y descargando. Y en ese proceso, que estaba trabajando siempre y compaginándolo con los estudios, hubo un momento en el que fui a comprar mi primer puesto de pescado. Y fui a comprar mi primer puesto de pescado. Yo trabajaba, me parece, de las 5, las 4 o 5 de la mañana hasta por la noche. Y me acuerdo que el abogado me cobró 40.000 pesetas por hacerme un contrato que tardó 1 hora. Cuando yo eché las cuentas, digo, este hombre aquí con calefacción me ha cobrado en 1 hora 40.000 pesetas. Digo, yo 40.000 pesetas las gano cada 7, 8, 10 días. Digo, este hombre vive estupendamente. Y entonces decidí que me iba a dedicar al derecho. Y allí ya empecé a darle un vuelco. Y luego la empresa y lo que he ido desarrollando después me ha ido llevando la vida por los contactos, los amigos, las relaciones, la actividad profesional. Sí, porque de hecho fundaste EasyRed, ¿no? Que fue el primer fichero de morosos, o sea, de morosos no bancario, ¿correcto? Bueno, la anécdota es súper graciosa y además es muy simpática. Cuando yo trabajaba en el mundo del pescado, aquí en el mercado central de abastos, había un señor que llevaba la cobranza de todos los mayoristas del pescado. Y ese señor tenía una técnica infalible que era que cuando alguien no pagaba, lo apuntaba en una pizarra. Y en esa pizarra el que estaba apuntado no podía volver a comprar el pescado al día siguiente. Entonces aquello me marcó mucho porque allí no podía fallar un día con los pagos. Porque si no, no compraba. No te dejaban comprar, te cerraban el grifo. Entonces aquello marcaba... Te estigmatizaban, ¿no? Por decir de alguna manera. Bueno, te estigmatizaban, te bloqueaban la actividad, ¿no? Es decir, porque si ya no tenías facilidad para comprar, efectivamente se cae la empresa, ¿no? Entonces yo, aquellos recuerdos los tenía de joven, de toda la vida. Luego me pongo a trabajar de abogado y cuando empiezo a trabajar de abogado, yo empecé a hacer pleitos y yo hacía... como quería empezar y que me diera a conocer y que me entraran casos, porque el problema de aquí es empezar. Los comienzos son los más difíciles, ¿no? Entonces, pues yo iba buscando casos por toda España, me iba ofreciendo para hacer pleitos por toda España. Cualquier pleito que yo pensara que pudiera ganar, yo intentaba ofrecerme para cogerlo. Y entonces ahí empiezo a defender casos, empecé a crecer mucho
Y hay un momento en el que muchísimos años después llegó la crisis inmobiliaria, nosotros ya teníamos un despacho muy, muy, muy grande, estábamos defendiendo muchísimos clientes por medio mundo, pero ahí se ponían los pleitos a mansalva. La crisis inmobiliaria, nosotros poníamos pleitos por kilos de papel. Aquello eran montañas de procedimientos, que luego me di cuenta que no se cobraban. No se cobraban, es decir, la gente no acababa pagando, de todos los pleitos que se ponían no se pagaban. Luego nos hemos dado cuenta que es que el problema persiste. Es decir, a día de hoy solo el 39% de las sentencias que se ganan logran cobrarse en ejecución. Es decir, que el sistema no acaba de funcionar y entonces nos dimos cuenta que ahí había una problemática importante y que había que buscar una solución. Entonces ahí se mezcla el problema, que hay un problema importante, es decir, que la gente quiere cobrar y que hay muchísimos impagos. Me percato de que es un problema internacional, es un problema mundial, es decir, esto sigue de las pirámides, ya había allí gente anotando la deuda. Anotando deuda, es decir, la palabra quiebra es porque los romanos le rompían la mesa a los que no pagaban allí en el mercado, ¿no? Es decir, la palabra quiebra, la gente no lo sabe, era una mesa donde tú ibas allí a exponer tus productos y pasaban los romanos y si no habías pagado los impuestos, tenías deuda, te rompían la mesa. Eso es la bancarrota, viene de ahí, te rompían la mesa, ¿no? Entonces yo me di cuenta que eso es un problema mundial, que eso es un problema internacional, que hay una oportunidad increíble. Me acuerdo de mis comienzos en el mundo del pescado, del famoso... De la pizarra. La famosa pizarra. Y digo, oye, ¿por qué nosotros, las empresas, no podemos compartir datos sobre quién no paga en el mercado? ¿Y por qué no podemos crear nosotros una base de datos de morosidad, igual que los bancos ya tenían creado el famoso ASNEF, ¿no? y el RAI, ¿no? El ASNEF, que es la Asociación Nacional de Entidades Financieras, donde todos los bancos se comunican quién no paga, y luego el RAI, que es el registro de aceptación impagadas, ¿no? Todas las letras de cambio, cheques y pagarés que resultaban impagados y que el perjudicado era el banco, te inscribían en ese registro y ya no podías trabajar con ellos, ¿no? Entonces yo decidí crear una plataforma de Internet donde la gente pudiera reclamar un impago igual que compra un billete de avión o igual que reserva un hotel, ¿vale? Es decir, todo online, 100% online, donde tú te registras, documentas tus créditos, tus facturas, los albaranes, demuestras que tienes... Sí, que la deuda es cierta, vamos. Efectivamente. Y automatizaba el proceso de reclamación de impago. Es decir, el ordenador solo empezaba a mandar las cartas en nombre tuyo, a reclamar el impago, a mandar los SMS, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es lo que era ICIRED, ¿no? Claro, eso era ICIRED, que significaba información compartida sobre impagos en red. Sí, bueno, en algún momento incluso que creo que posicionaba en Google, si no... Bueno, sí, efectivamente. Y entonces ahí lo que hicimos muy inteligente fue el crear un fichero con todas las reclamaciones de impago que ya teníamos abiertas, ¿no? Es decir, ahí ya empezaron a entrar muchísimas reclamaciones de impago. Empezamos haciendo unas pruebas piloto con empresarios a ver si les gustaba la idea, si les gustaba el proyecto, si confiaban en esta tecnología para una solución a su problema. Y entonces, como vimos que había aceptación, pues a partir de ahí se creó el fichero y ya teníamos una base de datos que se gestiona y que fue el germen de luego todos los otros proyectos que hemos ido desarrollando después, ¿no? Pero al final tiene pues una base de datos donde las empresas y los autónomos, incluso los particulares, porque luego lo abrimos a los particulares, podían hacer una gestión de la reclamación de sus créditos de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tipo de moroso llega a ese fichero? A ese fichero llegan todo tipo de morosos. Es decir, nosotros en su día dimos un campanazo porque hasta Amazon estaba en un momento dado, aparecía en los ficheros, porque tenía incumplimientos con algún proveedor. Con algún proveedor, salió en las noticias, ¿no? Es decir, bueno, nosotros, la noticia en todos los periódicos. Sí, pero sí, porque toda esa información es secreta, pero luego cuando se filtran a la prensa, es decir, ya digamos que es una cosa... Es decir, ahí podía entrar cualquiera que tuviera un incumplimiento de pago puntual, es decir, no significa que tú seas la palabra moroso, es decir, es una plataforma de incumplimiento de obligaciones de pago, donde alguien reclama un impago y donde ese impago se queda escrito. Luego perfeccionamos el proyecto desarrollando el registro de impagados judiciales. El registro de impagados judiciales era, como había una gran aceptación del proyecto, quisimos profesionalizar aún más los datos, mejorar la información que se aportaba al fichero, darle más seguridad jurídica, y entonces ya lo que hicimos fue permitir que solo los abogados fueran los que aportaran información de los procedimientos judiciales que tenían abiertos. Entonces la plataforma no es... La palabra fichero moroso es una utilización genérica del término. Sí, para que es una plataforma, nosotros la denominamos plataforma de incidencias e impagados judiciales. Una incidencia judicial significa que haya un abogado en nuestro país
que está reclamando un impago contra esa persona o contra esa empresa y que eso está admitido a trámite en un juzgado. Eso es una incidencia judicial. Cuando ya hay una sentencia que es definitiva, que obliga al pago, ya a partir de ahí se denomina impagado judicial. Vale, Enrique, y la morosidad en España, a día de hoy, vamos a hablar de España por hablar de un ámbito más cercano, ¿en qué nivel está? ¿O cómo consideras que está la situación? Bueno, yo te puedo hablar de los términos estrictos con los que trabajamos nosotros, ¿no? En España hay en torno a unos 7 millones de pleitos al año, de los cuales en torno a cerca de 3,5 millones, 4 están directamente relacionados con obligaciones de pago. De pensión de alimentos, de un divorcio, un impago de un alquiler, un impago de mercantil de las empresas, cualquier tipo de resolución contractual, renting, telefonía, sí, cualquier tipo, todo eso al final acaba en los juzgados y ahí hay unos 4 millones de los procedimientos que llegan al juzgado. Pero es que al juzgado no llegan todos los que hay. Es decir, incumplimientos de pago, podemos estar hablando de otras 3 veces más esa cifra, ¿no? De incumplimientos puntuales de pago. Gente que se retrasa. No. Se retrasan los pagos y necesitan una advertencia o necesitan una comunicación o el inicio de una acción, un aviso. Entonces están por un lado los avisos o la incidencia y luego ya están los impagos, digamos, recalcitrantes, que son los que suelen llegar al juzgado, ¿no? Vale, y ahora lanzáis un primer fichero de morosidad con la administración pública. ¿Eso en qué consiste? ¿Y qué beneficios puede aportar? Bueno, lo que estamos haciendo es siempre mejorando la tecnología, siempre mejorando los procesos y nos hemos dado cuenta de que efectivamente había otro problema grandísimo que podíamos resolver con la tecnología que ya teníamos avanzada y con los conocimientos que ya teníamos avanzados, que era el ayudar a las administraciones al cobro de la gestión tributaria y el cobro de sanciones, multas, etcétera, ¿no? Como estos están ahora mismo, porque hemos calculado que en torno a un 10-20% de la población no paga sus obligaciones de pago con la administración, ¿no? Es decir, es un problema grande, hablamos de millones de euros por cada provincia y, las provincias grandes, esas cifras se superan mucho más. Entonces es un negocio muy grande que estamos intentando ayudar a solucionarlo con la misma filosofía, es decir, el poder gestionar un sistema que dé, colaboración entre las administraciones, que facilite la información, que facilite la transparencia y que ayude a mejorar el sistema, ¿no? Yo siempre digo que es bastante significativo, es decir, que es un poco absurdo, ¿no? Es decir, que una persona que va a trabajar, por ejemplo, al Ayuntamiento de Móstoles, no le pidan si tiene pagados los impuestos del Ayuntamiento de Madrid o que no le pidan un informe de cómo está su gestión tributaria cuando ya otros organismos nacionales lo están haciendo, ¿no? Es decir, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, Hacienda, te están pidiendo, oiga, traiga usted un certificado de estar al corriente de pago para todas estas cosas, ¿no? Los ayuntamientos y las administraciones locales no lo hacen, las diputaciones no lo están exigiendo tampoco. Y todos esos defectos en su gestión tributaria y en su gestión del cobro, pues adolecen de esas carencias y nosotros estamos suplantando todas esas carencias con tecnología, ayudándoles en esos procesos y ayudándoles en la gestión de su cobro, ¿no? Luego muchas veces los problemas que siempre se enfrenta el empresario cuando quiere entrar a trabajar, está constantemente luchando contra los miedos de todo el mundo. Constantemente luchando contra los miedos de todo el mundo. Yo me acuerdo que cuando lanzamos ICIRRED, los empresarios tenían miedo a que les pudiera caer una multa de la Agencia Española de Protección de Datos. Después de 7 años creo que no hemos tenido ni una sola sanción, nunca hemos tenido una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos y los empresarios ya han ido entrando y confiando en el proyecto y cada vez más, ¿no? Entonces, luego no ocurrió lo mismo con la abogacía española. Cuando empezamos a trabajar el proyecto con la abogacía española, los abogados decían, oye, esto es la bomba, esto pinta súper bien, esto sería genial, que cobráramos los pleitos que ponemos y que ganamos, pero esto a ver si no nos vamos a meter en ningún jaleo, no vamos a meter en ningún follón. Es decir, que todo el mundo tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo a cobrar. No, miedo a ejercitar unos derechos y miedo a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, y miedo a que te sancionen. Miedo a las consecuencias de publicar datos. Bueno, efectivamente, miedo a la actividad que se iba a desarrollar, ¿no? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer nosotros? Pues convencerlos de que todo eso era legal, asesorarnos muy bien, llevar un equipo de abogados tremendo, pero sobre todo ir convenciendo clientes poco a poco
para que con los ejemplos y los éxitos de los primeros clientes y después con el tiempo hemos ido venciendo todas esas reticencias y los hemos ido conquistando a unos niveles grandes, ¿no? Es decir, ya prácticamente hoy en día todo el mundo ha oído hablar de estos registros, ya lo usan de forma frecuente. Es decir, la parte más bonita de nuestro trabajo, la parte que es un desafío intelectual para mí, que es con la que yo más disfruto, es venciendo todas esas reticencias, ¿no? Es decir, lo más difícil que hay en esta vida es eso, vender innovación. Pero Enrique, a nivel emprendedor, porque obviamente esto ha sido un emprendimiento por tu parte, ¿nos podrías dar una opinión sobre qué considera o cómo ve al chaval que quiere emprender hoy en día en España? Porque entiendo que tú contarías con ayuda para todo esto. Bueno, contaba con ayuda, contaba que poco a poco he ido adquiriendo los conocimientos, me he rodeado de gente muy buena, he aprendido de los mejores, es decir, yo he tenido la oportunidad de tener la mejor escuela del mundo, que es que he aprendido muchísimo a mis clientes. Yo me lancé a emprender, aunque yo lo llevaba en la sangre y siempre había estado vinculado con el mundo de la empresa. Cuando yo decido lanzarme a emprender ya llevo casi 20 años de profesión, 20 años trabajando con los mejores clientes del mundo y gente inteligentísima que yo los había ayudado, pero había aprendido muchísimo con ellos a ganar dinero. Es decir, hoy en día la gente cuando acaba la carrera se apunta a un máster, pensando que en ese máster van a aprender a ganar dinero. Yo siempre digo que en los másteres no se enseña a ganar dinero. Es decir, los másteres te enseñan un montón de habilidades y te enseñan un montón de técnicas, pero a ganar dinero se aprende en la calle. Se aprende con la gente que está en la empresa y con la gente que está en el mercado y que está trabajando. Y yo tuve esa escuela, gracias a Dios, y lo que he hecho ha sido aprender muchísimo a mis clientes. Es decir, yo he aprendido latín con mis clientes, me he recorrido el mundo con ellos, en negociaciones, en operaciones, en negocios, y vas aprendiendo cómo construyen el negocio, cómo lo documentan, cómo lo hacen crecer, cómo lo venden, cómo lo comercializan, y aprendes latín con ellos. Y entonces yo tuve esa escuela y después de 20 años de tener la práctica profesional y haber aprendido mucho y haberlos ayudado yo mucho en los consejos de administración, porque contaban conmigo los consejos de administración desde el principio, pues después de haberlos asesorado mucho dije, oye, pues si ellos pueden hacerlo, yo también puedo hacerlo, y por qué no, y entonces fue cuando me lancé a emprender, y ahí fue cuando yo decidí arrancar el negocio. Y uno de esos negocios es el negocio del fútbol, porque al fin y al cabo es un negocio, porque tú, Enrique, tú has hecho mucho fútbol y has asesorado a muchos futbolistas. Cuéntanos un poquito sobre esa etapa profesional de tu vida. Sí, porque pasamos de impago a futbolista. No, bueno, en morosidad y en tecnología está actualmente, pero... Bueno, porque la historia es curiosa. Es decir, yo empiezo trabajando como abogado y empezaba trabajando como abogado, asesorando todo tipo de clientes, todo tipo de casos. Ahí empiezo a hacer amistad con clientes normales y tengo la suerte que entre ellos pues aparece un buen amigo que luego se ha hecho con el tiempo muy amigo mío, que en su momento pues empecé asesorando a su padre quedó muy contento, muy satisfecho con mis servicios profesionales, vino a él a que yo le hiciera un primer contrato en un club de tercera división para asesorarlo, lo asesoro en ese club de tercera división, acaba luego yendo a segunda B, lo asesoro ahí, cuenta conmigo, de ahí pasa a segunda A, sigue contando conmigo y de ahí pita en primera y ahí ya ligamos y me va introduciendo en ese mundo. Yo que sigo moviéndome por otro lado, ya te ven que estás trabajando en el sector, ven que lo estás haciendo bien, te llaman y entonces ahí acabé trabajando con un montón de clubes, sí. La verdad que fútbol he hecho mucho. Anécdota, habrá más de una y más de dos. En el mundo del fútbol todo una anécdota, porque no es nada es normal en el mundo del fútbol. ¿Podrías contarnos alguna? Yo podría contar cientos de anécdotas del fútbol muy graciosas, muy divertidas, porque el fútbol tiene una cosa. Yo tengo un amigo que se llama Paco, de Córdoba, que es abogado, y dice que su padre le decía que el fútbol es la cosa más importante de todas las cosas menos importantes de la vida.